¿qué tal? Muy buenas tardes a todas ustedes. Gracias por estar aquí en un episodio más del podcast de Newman. Y hoy estamos muy emocionados porque tenemos una invitada de lujo que está conectada ya aquí en vivo, vía Zoom, nuestra querida y adorada Anabel González. Hola, Anabel, ¿cómo estás? Hola, encantada de estar aquí charlando un ratito contigo. Gracias, Anabel, por el tiempo que te has tomado. Y bueno, para quien no conozca todavía a Anabel, Anabel es psiquiatra, psicoterapeuta y doctora en medicina. Ella trabaja en el Complejo Hospitalario Universitario A Coruña. Es presidenta de la Asociación de MDR de España y desde hace muchos años ella imparte formaciones y entrenamientos acreditados de terapia MDR. Ella aparte es cofundadora del Instituto Amaya y es tutora del doctorado en la Universidad de Coruña, además de profesora invitada en el máster de psicoterapia con MDR. Ella es autora de varios libros, los últimos, los más conocidos, Lo bueno de tener un mal día, Las cicatrices no duelen, los libros de No soy yo, Cuando el cuerpo habla, y un último libro que a ella acaba de escribir que se llama Entender y evaluar el apego, ¿no? De las experiencias tempranas al modelo mental, ¿no? Cuéntanos, Anabel, ¿cuándo empezó esta espinita en ti de escribir sobre, bueno, de escribir, ¿no? Y específicamente de escribir sobre el apego. Bueno, me parece un tema interesante. Todos los que trabajamos desde los modelos de trauma tenemos que entender algo sobre esto. Pero yo tenía la sensación de que hablaba muchísima gente del tema y a mí no me encajaban de todos los conceptos, ¿no? Porque se utiliza la palabra apego en contextos muy distintos y yo creo que con significados a veces está radicalmente diferentes. Entonces, estuve haciendo la formación de la entrevista de apego, que va un poco, digamos, al origen del concepto y a las definiciones iniciales y a cómo se evalúa. Y claro, era efectivamente un tema completamente diferente. Hace un tiempo estuvo un hombre muy interesante, Alessandro Talia, que es un investigador italiano que trabaja mucho con estas temáticas, y él explicaba muy bien que hay como dos conceptos diferentes de apego. Uno fue el que desarrolló Bowley, Mary Ainsworth y toda esta gente, bueno, Mary Main, que hablaba del apego de las experiencias tempranas con los cuidadores primarios, pero sobre todo hablaba del apego como cómo se forma el modelo mental que tenemos y cómo se forma el modelo desde el cual nos relacionamos. Pero lo que habla es de cómo funciona nuestra mente y de cómo hay una parte de nuestro funcionamiento que es aprendida y se aprende en las relaciones, sobre todo cuando el cerebro, digamos, está pequeñito, está ahí creciendo y desarrollándose y crece en un contexto determinado. Pero luego la forma de evaluar esto era a través de situaciones experimentales, la situación del extraño, la evaluación de la entrevista, que son complejos de entender y de analizar. Entonces hubo gente que dijo, bueno, vamos a hacer cuestionarios para valorar esto, cuestionarios en los que la propia persona define qué le pasa y cómo funciona. Pero claro, las evaluaciones originales eran cosas muchas veces de las que la persona no se daba cuenta, ¿no? Difícilmente nos damos cuenta de si idealizamos a un cuidador, por ejemplo, o si tenemos dificultades para entrar en determinados recuerdos. Esto es difícil que la persona sea consciente de ello. Y claro, en los cuestionarios autoadministrados esto no se veía. Resultado, los cuestionarios empezaron a medir una cosa a la que se le llamó apego, pero que luego cuando se fueron a juntar, digamos, las piezas no encajaba el apego del primer tipo con lo que se definió como apego del segundo tipo. Pero ya estaba el lío montado. Era un lío, sí. Entonces, hay dos grandes tradiciones dentro de la salud mental que estudian cosas diferentes a las que han llamado apego a las dos. Lo segundo tiene más que ver con conductas conscientes y lo primero tiene más que ver con un modelo mental. Okay. Pero resulta que se mide de forma distinta y por lo que decía este hombre, los autores que trabajan con un concepto y con el otro publican en revistas distintas, forman asociaciones distintas, hacen congresos distintos y no suelen hablar mucho entre sí. Así que ellos, sí. El lío lo tenemos montado los que los escuchamos a un lado y al otro, que nos parece que están hablando de lo mismo y esto se mezcla constantemente. Entonces es un campo muy interesante. Yo lo que intenté definir en el libro,
que a mí realmente el que me gusta es el primer modelo, es esta confusión con qué tiene que ver y que se entiende con apego en, digamos, los autores que definieron el concepto y en lo que son las evaluaciones más sofisticadas de qué es el apego. Ok, entonces para recapitular un poquito y para ver si te estoy entendiendo, existe como esta teoría de apego en el modelo mental, ¿no? O sea, una cosa es el modelo mental, esto que pasa en mi mundo interior, en cada interacción, que puede ser desde que siento que voy a ver a alguien, ¿no? O con mi mamá, mi papá, mi pareja, ¿no? Hay algo mental que está pasando en mí y a eso ya por sí mismo le llamamos un modelo mental de apego. Pero también otra cosa es la conducta que sucede cuando está la relación, ¿no? Que tradicionalmente creo que esa es la que se ha medido más, ¿no? O la clásica, ¿no? Es más fácil. La que decimos, la situación extraña, que mamá llega, se va, el niño llora, se calma, eso es lo exterior. No, esto sería el primero. Ese es el primero. Me debo de haber liado al explicarlo. A ver, el primer modelo tiene que ver con la situación del extraño y con la entrevista de apego. El segundo, el que mide conductas, tiene que ver con cuestionarios, con escalas, con cosas que la propia persona cubre. Y por lo tanto solo puede medir cosas de las que la propia persona se da cuenta. Tú cuando evalúas la situación extraña en la que ves cómo el niño interacciona con el cuidador puede no ser muy consciente de qué tipo de si está rechazando al niño, ¿no? Muchas veces esto son cosas que ocurren, pues eso, como de una forma más automática, menos explícita en la cabeza de la persona y desde luego no en la del niño, ¿no? Lo ve el observador y tiene que observar una serie de detalles. En el otro modelo, digamos, modelo de apego, lo que se hace es medir cosas de las que una persona adulta se da cuenta. Y la persona dice, pues yo tiendo a evitar las relaciones. Y en base a eso se piensa que la persona es evitativa. Exacto. Pero en el primer tipo la persona puede no darse cuenta. Ella dice, no, si yo no tengo ningún problema con las relaciones. Claro. Aun cuando sea evitativa. Claro. Sí. Qué complejo. Quiero decir que es un poco complejo, sí. Es complejo, pero yo creo que es complejo por el problema. Si lo hubieran llamado de otra manera al segundo tipo, no tendríamos este lío. Exacto. El problema es que hemos usado la misma palabra para dos cosas que parecían que iban a ser lo mismo, pero que luego cuando realmente lo han medido bien, se ha visto que tienen muy poquita coincidencia. Y sobre todo tienen poca coincidencia, y si me permite, yo ahora muchas de las cosas que yo veo en los terapeutas que se empiezan a formar en trauma, muchas de lo que a mí me asombra es como en muchas corrientes clínicas no se habla para nada de apego, ya sea del uno o del segundo, ¿no? O sea, no hay nada. Y luego dices, cuando empiezan a aprender sobre apego, se encuentran con esta disyuntiva que ahora entiendo por qué les es tan complejo entender o estudiar. No sé si tú has visto algo similar. Pues bueno, las dos cosas, tanto que no se hable de ello, como que se hable de ello mezclando todo esto de lo que estamos hablando sin discriminarlo bien. Y yo no sé si introduce claridad o confusión, que de tanto oír hablar de apego, los que sí que están más metidos dentro de los modelos de trauma, les parece que entienden, pero luego a la hora de coger los casos los miras y dices, ¿y esto dónde lo meto? ¿Qué esto qué es? ¿No? ¿Y esto para qué me sirve? ¿Y cómo entiendo yo? ¿No? Es como no está bien concretado, después es muy difícil de articularlo en la práctica clínica. Ok. Y entonces fue tú que justamente al ir profundizando, al ir estudiando sobre el estudio del apego, fue que tú te diste cuenta de esto se necesita escribir, se necesita sobre todo clarificar, ¿no? Para ti, ¿cuáles serían los puntos claves a clarificar en el área de apego? Bien, si partimos de la base de que el primer tipo de apego, que yo creo que es importante aprender, si pensamos que nos está hablando de un modelo mental, todos los que trabajamos en psicoterapia, para entender cómo se nos sitúa el paciente delante, comprender un poco qué tipo de estructura tiene, qué tipo de patrón, nos puede ayudar mucho a entender cómo aproximarnos al paciente, cómo abordar el problema. Hablaremos también un poquito de MDR y yo creo que es diferente el cómo procesa un recuerdo un paciente con terapia MDR dependiendo del patrón de apego que tengo. Entonces yo creo que tiene un interés clínico.
Realmente este concepto de apego tiene que ver con otros que yo creo que son conocidos, como es la mentalización, la capacidad reflexiva, la metacognición. No tiene tanto que ver, tiene que ver con las relaciones, pero los cuestionarios de apego se han dedicado mucho a estudiar relaciones de pareja. Y las relaciones de pareja son una cosa, y cómo mentalizas, cómo reflexionas, cómo eres capaz de entender tus procesos mentales y los procesos mentales del otro, es otra película totalmente diferente. Entonces, este apego del que yo estoy hablando tiene más que ver con esto: metacognición, mentalización, capacidad reflexiva. En cambio, el otro tipo tiene más que ver con cómo te vinculas, sobre todo en las relaciones de pareja. Son dos áreas interesantes, pero muy diferentes. Y son dos áreas que son, tú dirías, ¿tienen puntos de coincidencia? ¿Son irreconciliables o no son necesarias para, dependiendo del tratamiento que vamos a tener con el paciente? Tienen puntos de coincidencia, pero menos de los que creeríamos. Es decir, si una persona tiene un apego distanciante o evitativo, no significa, por ejemplo, que no tenga pareja. Claro. Puede tener una pareja de 40 años, con la que coincide en aficiones y demás. Pero se ha visto, por ejemplo, que la manera de vincularnos en pareja depende en una proporción pequeña del patrón de apego que tú tengas. Depende de muchísimas otras cosas, por ejemplo, de tu propia historia con otras relaciones de pareja. Entonces, si tú has tenido 4 parejas y la primera fue muy problemática, pues a lo mejor esa marca más lo que te pasa a ti en los vínculos con las parejas que el patrón de apego que tú puedas tener. Entonces, yo creo que lo importante es entender que son dos cosas diferentes y que no coinciden tanto como hubiéramos pensado. Al llamarle de la misma manera, tendemos a creer que tienen una relación muy directa y muy potente. Y la tienen, pero ni es tan directa ni es tan potente. Ok, muy bien. Entonces, para ir poniendo como clarificando, sobre todo para nuestros espectadores que apenas quizás sea su primera aproximación a la teoría del apego, ¿cuáles son los patrones de apego? Bien, tenemos el apego seguro. Y el apego seguro no tiene nada que ver ni con ser perfecto, ni con que no te afecte nada, ni con tener unas relaciones maravillosas todo el tiempo, ¿no? Tiene que ver con ser reflexivo, sobre todo, con tener la capacidad de confiar en que las personas son interesantes, ¿no? Sentir esto que se llama también confianza epistémica, ¿no? El pensar que el otro puede aportarte algo. Por lo tanto, te mueves en las relaciones intentando aprender también de las dificultades con las que te vas encontrando. Son personas que tienen más seguridad y más capacidad para entenderse, ¿no? Y para conectar emocionalmente. Después tenemos el apego distanciante, que también se llama a veces evitativo, que, como digo, no tiene que ver con ser una persona evitativa, ¿no? Tiene que ver con un registro de la propia historia muy pobre. Si a una persona con apego distanciante le preguntas qué tal tu infancia, te dirá normal y no lo sacas de ahí, ¿no? Y tus padres bien, como todos los padres. Y eso es todo, ¿no? Claro. Y en las relaciones, pues puede estar muy cerca de la gente y puede tener amigos, pero no va a entrar en un registro de profundidad a nivel emocional. Tampoco es que sea una persona superficial, en absoluto, pero el encaje con los demás lo va a hacer sobre todo por aficiones comunes, por puntos de encuentro, ¿no? Es como que es la manera en la que puede establecer los vínculos. Después está el apego preocupado, que también recibe el nombre de ansioso o ambivalente, pero que tampoco significa que la persona sea ni ansiosa ni ambivalente como carácter, ¿no? Sino que es una persona que se pierde dentro de sí misma y que se pierde en las relaciones. Entonces, si una persona de apego preocupado te intenta explicar algo, empieza a liarse, derrapa, se enmaraña, se reconcome, le da vueltas y vueltas y vueltas sin llegar claramente a ningún sitio, le cuesta decirte qué opina. Cuando le preguntas algo, a lo mejor te acaba respondiendo otra cosa, te pierdes tú también. Es un poco este perfil. Y a nivel relacional, normalmente las personas de apego preocupado viven instalados en la insatisfacción relacional, ¿no? La predicción es que el otro no los va a poder entender, ¿no? Y entonces siempre tratan como de explicar más de lo necesario, que a veces eso hace que el otro se pierda más en lugar de entenderlos más. O sea, en cuanto aparece esta relación, la persona, acaba de decir algo que me llama mucho la atención, ¿no? Ya está prediciendo que no me va a entender. O sea, le diga lo que le digan, no va a entender esta profundidad de lo que estoy sintiendo.
nunca lo va a entender de verdad, ¿no? Es como que tiene que hacer como muchísimo esfuerzo. Siempre tiene que estar haciendo como un plus. Son gente que te explica muchas cosas que no necesitarías saber para poderlos entender, pero como ellos creen que sin todos esos datos no los vas a poder entender, sin embargo alimentan la idea de que les puedas llegar a entender si se esfuerzan mucho, aunque en el fondo tienen la intuición de que no lo conseguirán. Y lo que pasa es que los de apego distanciante sí que se rindieron y ni siquiera lo intentan. O sea, parten de la base de que como nadie los va a entender, ya ni ellos mismos intentan entenderse a sí mismos, intentan saber qué tienen que hacer. Claro. Ni para y si qué. saben qué tienen que hacer, pues todo está bien. Okay. Pero los de apego preocupado están todavía en el intento, un intento desesperado y con ese fondo de insatisfacción que a veces incluso cuando encuentran lo que se supone que necesitan o lo que ellos creen que necesitan, tampoco es eso. Les pasa mucho en las relaciones esta historia. Y luego tenemos un tercer tipo que se llama desorganizado, se llama no resuelto, recibe distintos nombres y que tiene que ver con que en lugar de establecerse un patrón, hay un funcionamiento bastante más caótico. Entonces la persona en unos momentos funciona de una manera y en otros momentos de otra, pero no se establece una forma estable de funcionamiento por diversos motivos. Y entonces aquí vamos a ver pues niveles de cambio más grandes, niveles de contradicción más grandes. Y fíjate, cuando explicamos estos tipos de patrones, muchas personas, la primera inquietud que surge es, ¿y puedo tener diferentes? ¿No? Dice, con lo que me estás diciendo me identifico más con el apego que le decimos evitativo, ¿no? Otros dicen, no, yo me identifico más con el preocupado, ¿no? Pero luego te dicen, parece que yo tengo un poco de los dos. Y después yo pienso, a lo mejor eso es el tercero, ¿no? A ver, esto sería el último. Lo que pasa es que, a ver, no somos prototipos, es decir, o no tienes claramente este o claramente el otro. Pensemos que si estamos hablando de población general, como un 60% más o menos de la población tiene un apego seguro, pero con un puntito. Claro. Algunos son súper seguros y otros, bueno, seguro, puntito de un lado, puntito del otro. Pero esto entra de la variabilidad natural. Hay unos porcentajes más pequeñitos de apego preocupado, de apego distanciante y uno todavía más pequeño de apego desorganizado. Si estuviéramos hablando de poblaciones clínicas, o sea, de personas que ya tienen patología mental, vamos a encontrar más desorganización. Pero esto es otra de las confusiones, porque claro, si hablamos de apego como conducta, yo claro que tengo distintas maneras de vincularme con distintas personas, claro. Porque ellos son diferentes y yo encajo mejor con unos, encajo mejor con otros, tengo una historia. Pero aquí estamos hablando de conducta. Pero mi mente tiene un sistema de funcionamiento, no tiene 10. Y si tiene 10, malo. Claro. ¿No? Claro que tenemos la capacidad de adaptarnos. No nos relacionamos igual con nuestros hijos que con nuestro jefe, que con un colega. Tenemos un repertorio de conductas diferentes, pero nuestra mente tiende a funcionar de una manera. Exacto. Y aquí está el punto que tú estás diciendo, porque justamente yo lo escucho, muchas personas dicen eso, ¿no? Yo con mis colegas del trabajo soy evitativa, pero con mis hijos tengo apego seguro. Es lo que dice, pero aquí estás confundiendo el apego con la conducta. Exacto. Bueno, en el segundo tipo de apego, que hablamos un poquito más de formas de vincularnos, algo de eso tiene que ver. Pero claro, luego ya, como se ha popularizado el término, fíjate que hablamos incluso de apegarnos y mezclamos esto con las teorías del apego, que esto sí que ya no tiene nada que ver. Yo recuerdo siempre a Giovanni Liotti, que es uno de los teóricos del apego, cogiéndose un cabreo del 15 diciendo que no es amor, que es supervivencia, ¿no? Que confundimos el apego, el estar apegado a alguien con quererlo. Claro. Y es que esto es otra película, no tiene que ver, estamos hablando de otra historia. Sí, sobre todo, por ejemplo, ahora acá en México hablan mucho sobre dependencia emocional, ¿no? Entonces, a la dependencia emocional se le dice apego, ¿no? Entonces, tienes un apego a esa persona, ¿no? Entonces, esto hace que la cosa sea más complicada. Y luego hay capas que
ya están en el índole de la espiritualidad, en donde dicen hay que desapegarte de las personas y de las cosas. Entonces eso no ayuda mucho a los clínicos a entender todo esto. Pero como bien dices, estamos utilizando un mismo término, pero con conceptos completamente diferentes. Nos pasa con más cosas. Yo creo que no nos pasa solo con el apego. Bueno, y toda esta historia de la crianza con apego. Claro que es que no hay crianza sin apego. Claro. Será de un tipo o de otro, pero el apego entra en juego en la crianza. Aunque la crianza y el apego no son exactamente lo mismo. Pero hablar de crianza con apego yo creo que en sí mismo es un error como concepto. Estábamos hablando de estos patrones de apego. ¿Qué pasa cuando la persona no es consciente de su patrón de apego y que justamente te dice eso? Yo tengo un apego seguro, ¿no? Pero probablemente, si nosotros que lo vemos exteriormente, dices, esto no es apego seguro, ¿no? ¿Cómo le ayudamos? ¿O qué necesitamos hacer para ayudarla a ser consciente? Bueno, tampoco sé si le hace falta que le ayudemos a ser consciente. Yo creo que este afán de saber qué tipo de apego tienes es como saber qué tipo de horóscopo tienes. Yo creo que tiene más o menos el mismo interés. De hecho, los apegos inseguros tienen menos conciencia de sí mismos, unos menos que otros. Los distanciantes típicamente tienen menos conciencia de sí mismos, se definen como normales, como fuertes, como ¿sí? No tiene mayor problema con ello. Los preocupados, como están preocupados, pues pueden preocuparse con ser inseguros o no tener conciencia de ello y pensar que los que están mal son los demás. Pero precisamente porque son procesos no conscientes, los más conscientes de sí mismos son los de apego seguro. Okay. Pero yo he tenido pacientes con apegos distanciantes clarísimos, que si tú le das un cuestionario te ponen allí, sí, efectivamente, seguro, segurísimo, ¿no? Y mi familia normal, y tú, vale, bueno, pues ya está, ¿no? El apego tampoco es una patología, es una forma de funcionar. Si es una forma de funcionar muy extrema y que nos da problemas, pues nos conviene suavizarla. Igual tampoco hace falta que nos demos la vuelta como un calcetín, ¿no? Ni que nos pongamos como objetivo todos tener un apego seguro, ¿no? Podemos ser un poquito distanciantes, un poquito preocupados y funcionar perfectamente y encajar perfectamente. Si es muy extremo, bueno, pues sí, nos conviene suavizarlo un poco. Y el camino en cualquiera de los casos no pasa tanto porque tú te digas, pues es que tengo un apego distanciante, sino por aprender a reflexionar mejor. A pensar mejor, ¿no? Y a darnos cuenta de lo que nos pasa, de qué reacción emocional nos produce lo que nos pasa y qué significado, y cada cosa que estoy diciendo es muy complicada, y el significado de esto, ¿no? Entonces, las personas de apegos más distanciantes, los hechos más o menos los ven, a veces de una forma un poquito cutre, pero el estado emocional asociado muchas veces lo minimizan o ni lo notan. Y por lo tanto entender qué significa eso emocionalmente hablando. Ellos saben lo que hay que hacer, ¿no? Pero el significado emocional de las cosas a veces no lo tienen tan claro. Están mal, pero no saben muy bien por qué, ¿no? Y los preocupados tienen sobredosis de opiniones. Este es no sé qué. Entonces, a estos, por ejemplo, a veces les parece que entienden coleccionando etiquetas. Pues mi pareja es tóxica, pues este es narcisista, pues entonces tal, pues entonces yo soy paz, ¿no? Y todo el rato con estas formas de ponerle significado a las cosas, ¿no? Etiquetar. Claro. Pero luego no entienden bien su estado emocional, aunque estén llorando, no saben decir estoy triste, notan una cosa, pero no saben discriminar bien qué les pasa y no saben bajar al suelo. Es dificilísimo que te expliquen una situación concreta. Se van por las ramas, se van a las opiniones, se van a la emoción, pero ¿qué pasó? Es dificilísimo que bajen ahí, ¿no? Entonces, conseguir estar en los hechos concretos y diferenciar los hechos concretos de las emociones y de las opiniones. Esto sería un trabajo de fondo a hacer en cualquiera de los subtipos por, digamos, por estructura. Los de apego seguro esto lo hacen de forma mucho más natural, pero los otros, parte del aprendizaje de la capacidad reflexiva pasa por ahí. Que has dicho algo muy interesante, sobre todo porque yo lo escucho a veces en los clínicos cuando están supervisando casos, ¿no? Los tres patrones de apego que son, les decimos, inseguros, ¿no? No son psicopatología per se, ¿no?
Porque muchas veces el psicoterapeuta, el psicólogo, cuando viene a hacer supervisión, ¿cuál es el diagnóstico? Y me dicen, es apego evitativo. Digo, eso no es un diagnóstico, ¿no? O que justamente se ve que si es de apego evitativo, lo tenemos que movilizar o mover hacia el apego seguro, ¿no? La pregunta sería, ¿se puede cambiar el patrón de apego? Se debe. ¿Se debe? Se debe. Porque si decimos que no es patología, ¿para qué tendríamos que cambiarlo? Exacto. ¿Verdad? Los patrones de apego predisponen un poquito. Es decir, si yo tengo mala conciencia emocional y se me acumulan las emociones, pues tengo menos herramientas para identificarlo. Uh-huh. Y si yo le doy demasiadas vueltas y me pierdo dentro de mí mismo, pues también me va a costar. Entonces, reducir un poco digamos, la intensidad de esto me viene bien. Si lo voy bajando a unos niveles manejables, pues puede ser suficiente. Y hay mucha gente que vive sin sintomatología ninguna, siendo pues un puntito distanciante, un poco preocupado, ¿no? Tenemos que conseguir que no esté demasiado en el extremo. Pero no está muy claro que se pueda invertir completamente. Claro. ¿No? Se puede suavizar y probablemente con eso llegue y sobre. Mira, este hombre comentaba que el hecho de que la distribución de los patrones de apego sea prácticamente universal, es decir, esta distribución del 60%, 10, 15 de cada uno de los otros tres, está en casi todas las sociedades, de distintas culturas, distinto funcionamiento, distintos estilos de crianza. Es muy curioso, ¿no? Y entonces decía que una teoría es que pueden ser necesarios todos los patrones para la supervivencia de una sociedad. Uh-huh. Los seguros hacen mejor grupos, se vinculan mejor entre sí. Los intransigentes resuelven. Y los preocupados son los centinelas que están pendientes de si viene un peligro, que siempre lo ven hasta cuando no lo hay, pero ¿no? Entonces, y los desorganizados probablemente sean los que manden a la guerra, porque, bueno, tienen conductas así más complejas, ¿no? Entonces, realmente probablemente necesitan las sociedades estas. Si no, se hubiese cambiado a lo largo de la evolución. Sin embargo, ha tendido a ser una distribución similar. ¿No? Entonces son formas de funcionamiento que probablemente sean complementarias. Y de hecho, aunque decíamos que las relaciones románticas son mucho más complejas y que no lo podemos explicar solo en base a esto, es relativamente fácil que las personas distanciantes se sientan atraídas por las personas preocupadas, porque son un poco como el otro polo. Claro. Entonces, bueno, te puedes en cierto modo hasta complementar. Y respecto a los terapeutas también no somos todos de apego seguro, ¿no? Tenemos nuestro patrón también. Y hay estudios en los que se ve que no es necesario que el terapeuta sea de apego seguro para que funcione bien, pero que suele funcionar mejor un paciente de apego preocupado con un terapeuta puntito distanciante y viceversa. Un paciente distanciante funciona mejor con un terapeuta un puntito preocupado. ¿Qué es lo que termina pasando en las dinámicas de pareja, ¿no? Muchas veces es lo que vemos, ¿no? Alguien que muy evitativo se casa con alguien que es muy preocupante y a veces aprender a crear un vínculo con cada uno con este patrón de apego que traen, ¿no? Heredado. Sí. Al principio te atrae y luego al final acabas intentando que el otro se pase a tu sistema en vez de aprender de ello, pero bueno, las parejas son complejas, eso sería para otro capítulo. Tema. Oye, pero entonces la pregunta sería, estos patrones de apego, ¿qué los causó? O sea, la crianza, el trauma, genética, ¿qué es lo que tú escribes en el libro? Bueno, hay algunos factores genéticos seguramente implicados, pero hay una parte de aprendizaje que tiene que ver. No toda la crianza tiene que ver con el vínculo de apego, pero sí la forma en la que se produce el vínculo con el cuidador principal y con los dos cuidadores principales o las personas más directamente implicadas, va a configurar el cerebro del niño, sin que sea matemática tampoco. Claro.
Y, por ejemplo, un cuidador que es sistemáticamente rechazante y no tiene por qué odiar al niño, le puede gustar el niño y quererlo mucho, pero es como que es una persona que a lo mejor también es muy distanciante y las necesidades normales del niño se le hacen un poco mucho, qué pegajoso es este niño, qué demandante, ¿no? Y entonces lo aparta con frecuencia. Bueno, pues ese niño aprende que no vas a buscar. Claro. Entonces aprende a acostumbrarse a no buscar y a no necesitar con el tiempo. Entonces eso te va a configurar una determinada manera de situarte en las relaciones. Y en un apego preocupado lo que puede pasar con el cuidador es que el cuidador sea ambivalente y que sí pero no. Estamos todo el rato en el sí pero no. Y así se configura el cerebro, a esperar, a intentar que sí. Y como a veces es que sí, lo intento mucho, mucho, muchísimo, pero en el fondo está como la anticipación de que va a ser que no. Entonces, tiene que ver con las relaciones. La cuestión es que cuando nosotros, como terapeutas, evaluamos esto en un paciente adulto, el paciente no nos cuenta su vida literalmente. Nos cuenta lo que recuerda y nos lo cuenta como lo recuerda. Y el hecho de que tú tengas un patrón de apego inseguro hace que en general recuerdes mal. Por lo tanto, la información que el paciente nos da no nos vale. Claro. Un paciente de apego distanciante, ¿qué te cuenta de su infancia? Generalmente nada. Y si te lo cuenta de una forma muy idealizada y no es que te está engañando ni se esté defendiendo, es que lo recuerda así. Así lo recuerdo. Tiene un recuerdo pues muy pobre, ¿qué tal? Normal. Mi infancia, no, ningún problema. Mis padres estupendos. ¿Puedes poner algún ejemplo? No. Entonces tú no tienes datos, pero el dato que sí que tienes es el cómo te cuenta la historia. Estos pacientes son Entonces, los que regularmente les los apegos cuesta. inseguros son Ajá. malos contadores de historias, ¿no? Perdón que te interrumpa. Y estos pacientes que son como más evitativos son los que tú has visto que regularmente es lo que les cuesta más trabajo sentir. Inclusive cuando haces MDR, ve al cuerpo, siente, ¿no? Y esto es más como, no, explícame, no quiero sentir. Sí, sí, les cuesta, pero los preocupados en cierto modo también les cuesta. A lo mejor lloran mucho. Yo recuerdo una mujer que yo creo que hicimos 6 o 7 meses de terapia y había llorado lo que no está en los libros. Y un día me dice, ¿sabes qué? Creo que es la primera vez que lloro de verdad. Porque expresar emoción y estar conectado no es lo mismo. Claro. Entonces, mala conexión yo creo que lo tienen los tres, incluimos a los desorganizados, en otra manera también totalmente diferente. ¿Cuál sería el rol? No sé si vamos a complejizar más el tema, pero ¿cuál sería el rol entonces en el mundo interior con el tema de la disociación? O sea, la disociación entraría como este mecanismo que también me evita sentir. No, bueno, pues con la disociación nos podríamos tirar 10, 20 horas más, Claro. no sé. Creo que nos pasa un poco lo mismo. Estamos utilizando el término mucho para cosas que no tienen que ver entre sí. Exacto. Entonces la desconexión para mí no es disociación, es desconexión. Okay. Y un apego distanciante te dice que no recuerda su infancia, pero eso no es una amnesia. Okay. Es otra cosa. La disociación tiene más que ver con la desorganización en el apego. Es más el último perfil, el apego desorganizado. Es más el último, sí. Pero claro, no todos los tipos de disociación, sobre todo de la disociación como fragmentación, como compartimentalización, como estados mentales que no están bien integrados. Por eso el apego desorganizado enlaza mucho con esto, porque también es desorganización, ¿no? Niveles más altos de incoherencia, un funcionamiento mental que no es estable, que es cambiante, que hay como esquemas muy diferentes. Claro. Así que esto es lo que más se encaja con ahí. Pero si pensamos en la disociación de distanciamiento, personas con más despersonalización, ¿no? Que ahí sí que estamos, no es desconexión simple, es una desconexión más compleja, pero por ejemplo aquí podríamos encontrarnos a veces algunos patrones distanciantes. Claro. Hay un subtipo de trastorno de despersonalización crónico que no tiene partes disociativas, no tiene voces, no tiene estados mentales, es pura despersonalización, que son estructuras de funcionamiento como más obsesivas y pacientes a veces más del perfil distanciante. Y es que ahí ya entonces ya estamos hablando particularmente justo eso, es un trastorno. Estamos hablando de un trastorno disociativo y que sí.
casi Para mí sí. todos vienen ya de este patrón desorganizado. Diríamos que el patrón desorganizado es como un caldo de cultivo que puede dar lugar a la disociación o no tanto, pero es como que es el patrón que más propicia el desarrollo de la disociación. Y hablando, regresándonos un poquito al tema que estamos platicando sobre cómo, dices tú muy bien, disminuir a veces este apego, este patrón de apego evitativo, ansioso, ¿no? Quizás deberíamos, dices tú, ir a más hacia el apego seguro, ¿no? Porque es más, ¿qué diríamos? Adaptativo, sí. es más, genera bienestar, ¿no? Pero cuando nos ponemos ya a verlo desde el punto de vista de un niño, ¿no? Una niña, niño, adolescente, que lo que los teóricos siempre decimos es necesitan padres abiertos, que respondan, seguros en un cierto sentido, ¿no? Porque cuando un niño va y busca a mamá y mamá lo evita, y ahí nos vamos al modelo clásico, ¿no? De que mamá evita responderle al niño, pero ya estamos evaluando la conducta, en donde mamá ya no le contesta al niño, o donde a veces contesta y no contesta, ¿no? O donde la deja completamente abandonada. ¿Qué es lo que está causando en estos niños, ¿no? Ahí ya estaríamos hablando de trauma. No necesariamente. Bueno, el concepto de trauma también sería para un buen rato, ¿verdad? Yo me he vuelto más, aunque en una primera etapa hablar de trauma era importante, que la gente se diese cuenta de que era importante verlo de una forma un poco amplia, yo creo que ahora es demasiado amplia ya. Sí. Y que ha llegado un momento en que le llamamos trauma absolutamente a todo. ¿Sí? Entonces yo voto por restringir el concepto de trauma cuando entran en juego los mecanismos de respuesta a la amenaza. Okay. Entonces, un rechazo de la madre activa en el niño los sistemas de respuesta a la amenaza. Bueno, pues puede que sí o puede que no tanto, depende de cómo sea. Pero yo invitaría a separar el concepto de apego del concepto de trauma. El concepto de apego es cómo se le configura la mente al niño con esa tendencia sistemática del cuidador al rechazo. El patrón que va a crear el niño. El patrón que va a crear el niño. Que es un patrón que puede hacer que si pasan situaciones traumáticas le dé una cierta ventaja o desventaja dependiendo de cómo sea el patrón que se establece. Claro. Pero también tenemos que tener en cuenta que generalmente en la crianza de un niño intervienen varias personas. Entonces vamos a tener personas que los cuidadores principales, incluso los dos, no había mucho por donde cogerlos, que fueron personas incluso hostiles o rechazantes de una forma importante, pero quizás hubo otra persona dentro del contexto cercano del niño de la que el niño pudo aprender que uno se puede fiar de la gente y que pudo aprender que le importas a alguien, por lo tanto pudo interiorizar que es importante. Entonces, se puede llegar a tener un apego seguro habiendo tenido unos padres bastante deficientes. No es 2 más 2. Sí, es un conjunto de factores en que influyen. Lógicamente van a influir más los cuidadores principales, pero también si uno de ellos es un poco más seguro y el otro no, el niño por lo menos tiene algo desde lo que aprender a funcionar de una forma más segura. Entonces, todas estas cosas influyen. Yo creo que los patrones repetitivos que ocurren de forma continuada los podemos entender como experiencias relacionadas con el apego que dan lugar a patrones que a lo mejor no son los más funcionales del mundo y que llevarían al desarrollo de un determinado patrón de apego. Y esos patrones de apego pueden hacer que cuando sucedan situaciones traumáticas de las que activan la respuesta a la amenaza, ahí se pueda producir un trauma. Y entonces ahí veo muy claramente esta separación que tú dices, separemos el concepto de apego y de trauma, el apego interno, pero hay momentos en que justamente se puede generar esta respuesta fisiológica, ¿no? Vinculada a las respuestas del estrés, ¿no? Y que cuando esto se está haciendo de manera repetida, ¿no? o queda de manera desadaptativa, en donde ya hay una respuesta simple y sencillamente por algo que está pasando en la conducta o en la crianza. ¿Es así? Sí, y yo creo que en la relación con los cuidadores principales puede haber muchas disfunciones que no impliquen amenaza, que no impliquen percepción de amenaza. Cuando aparece, bueno, sería, digamos, un boleto para la desorganización, porque en el vínculo con el cuidador principal
mm, el sistema de apego y la amenaza no van juntos, ¿no? Claro. La figura de apego es aquella a la que tú tienes que ir cuando hay una amenaza, no aquella de la que te tienes que escapar porque es amenazante. Eso el sistema de apego no lo entiende y entonces es cuando se puede desorganizar, ¿no? Y dentro de esa relación puede haber momentos que sí que funcionen como eventos traumáticos, ¿no? Pero la relación de continuidad es otra cosa, ¿no? El apego se va a generar en algo mucho más continuado, mucho más del día a día. Me queda esta pregunta, si tuvieras hoy que redefinir o si estuviéramos descubriendo nuevamente el concepto de trauma, ¿cómo lo definirías tú hoy? Como una respuesta, ¿no?, ante situaciones amenazantes que no queda resuelta. Okay, que no queda resuelto. ¿No? Que no queda resuelto. Por lo que sea, no se puede buscar una forma de reacción ante la amenaza, muchas veces porque las formas, digamos, de resolver están bloqueadas, ni posibilidad de luchar, ni de escapar, ni de llamar a nadie, y solamente puedes bloquear las respuestas defensivas porque no tienes otra solución, y ese bloqueo a veces no se resuelve, porque hay situaciones que pueden tener un potencial, digamos, traumatogénico y pueden impactarnos en su momento y podemos tener síntomas puntuales, pero después conseguimos resolver, conseguimos hablarlo, conseguimos llorarlo, ¿no?, soltarlo un poco. Las cosas van volviendo a su sitio y no deja una huella. Pero hablaríamos sobre todo de trauma cuando hay situaciones no resueltas persistentes. No resueltas. Cuando hay un bloqueo persistente del sistema. Algo no resuelto persistente, ¿no? Perfecto. Y te hago la misma pregunta. Si hoy estuvieras descubriendo la teoría del apego, ¿cómo sería mejor, inclusive nombrarla? ¿Cómo sería mejor definirla o acotarla? Mira, a mí me hizo un comentario una persona que no recuerdo quién, no lo puedo citar. Él decía, entonces el apego es la parte de la personalidad que es aprendida. Y a mí me gustó mucho esa definición. Es cómo se nos configura la cabeza, cómo aprendemos a predecir el mundo, a predecir la conducta de los demás en base a las experiencias que hemos tenido y cómo las hemos interiorizado. Luego tenemos otros factores en la personalidad, pues un componente genético, temperamental, otras cosas que nos van sucediendo. Pero estos patrones de funcionamiento interno y externo que aprendemos a través de la interacción con los cuidadores principales cuando el cerebro está en sus primeras etapas del desarrollo, yo creo que esto es lo que podríamos definir como apego, los patrones que se generan ahí. Y apego, que dijiste algo muy interesante, que es aprendido, la parte aprendida de la personalidad, ¿no? Que es muy interesante y muy bonita esta frase. Y si es aprendido, puede ser desaprendido en un cierto sentido, o reaprendido, a mí me gusta más, ¿no? Claro, pero tú piensas que una vez que el cerebro ha crecido de una determinada manera, puede encauzarse, puede aprender, puede modificar, pero su estructura base, claro, es bien complicado y yo creo que realmente es que no es necesario. No es necesario porque en niveles leve moderados tampoco nos incapacitan para una vida satisfactoria. Claro, claro. En la medida que un patrón de apego se empieza a asociar a patología, bueno, pues ahí es que ya estamos llegando a un punto. Pero a veces también, y yo creo que si somos realistas en la terapia, tenemos muchos pacientes con los que trabajamos lo que les ha pasado. Y conseguimos además ayudarles, y ellos trabajan con nosotros en modificar sus formas de funcionamiento hasta cierto punto. Pero su forma de funcionar es su forma de funcionar, ¿no? Es decir, un paciente que es muy obsesivo y rígido de estructura se puede ablandar un poquito, claro, pero volverse fluido y espontáneo, claro, es más complicado, ¿no? Con volverse un poco menos rígido, pues ya no es poca cosa. Fíjate, ahorita mientras lo estabas diciendo pensaba lo siguiente. Creo que en la mayoría, no sé cómo es en España, pero hablo por México, ¿no? En las formaciones básicas de psicología clínica, a veces hasta las maestrías, ¿no? Yo ayer veía un dato que presentaba la doctora Bethany Brandt que decía que solo el 2%
de los currículums de doctorado incluyen formación de trauma en Estados Unidos, ¿no? Y decía, y yo le pregunté, y en maestría y licenciatura no hay, simplemente no existe, no es 0%, ¿no? Entonces, en México no hay formación de apego, no hay formación de trauma. Y entiendo por qué al psicólogo clínico, al que se está formando en MDR, le cuesta tanto trabajo incorporar estos conceptos, que después vemos que estos conceptos están demasiado etéreos o se aplican para todo, ¿no? ¿Cómo lo ves tú? ¿O qué es lo que alcanzas a percibir en las formaciones de psicoterapeutas? Yo creo que aquí se está popularizando mucho el trauma y todo relacionado, pero que esto también está llevando a formaciones muy diversas, ¿no? Con distintos niveles de calidad, creo yo, y con distintos niveles de fundamentación. Entonces, a mí me preocupa un poco la derivada folk del trabajo con trauma, ¿no? Teorías que no se sabe de dónde salen, que no están basadas en nada, ¿no? Como una especie de, incluso de rechazo a la investigación. Y yo creo que los terapeutas, la terapia ya es una cosa suficientemente subjetiva para que nos desvinculemos de la investigación y de la validación de los procedimientos, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que se está popularizando, generalizando, y que hay muchas personas que hablan de trauma, volvemos a lo mismo, sin una acotación del término, hablando de trauma para absolutamente todo, claro, y definiéndolo todo desde ahí. No sé qué es peor, la verdad. Bueno, creo que es peor que no se hable de ello, pero trauma, creo claro. que estamos en el otro problema, en el otro extremo, ¿no? En haberlo llevado demasiado hacia el otro lado. Sí, claro, yo lo veo mucho en las formaciones que hacemos en Newman, en donde, y eso es lo que trato ahora yo de evitar, donde no todo es trauma, todo es una parte, todo es disociación, ¿no? Y es al revés. Esa sería otra Sí, es al revés, sí, es bueno que a veces, pero fíjate, a veces justo hay psicólogos que como vienen de una manera de pensar y una formación, parecería que les ayuda, decir, bueno, piensa ahorita que todo es trauma, aunque no todo es trauma, ¿no? Piensa ahorita que todo es una parte, aunque no todo es una parte. Te voy a enseñar más adelante en tus formaciones de que no todo es trauma, no todo es una parte y no todo es disociación. Y eso es lo que creo que depende de dónde esté cada crea uno, un buen ¿verdad? especialista, exacto. Yo creo que aquí estamos asistiendo precisamente a esa evolución de, antes no se hablaba de nada de trauma, ahora esto de que todos son partes disociativas también es otra cuestión que estamos viendo por aquí. No todo es disociación, la disociación no es un fenómeno tan frecuente. Exacto. Y el problema es que yo creo que cuando le llamamos disociación o parte disociativa a todo, pierde su significado y pierde la utilidad que puede tener para guiar nuestra práctica clínica, que vamos a utilizar sistemas que en un paciente disociativo son necesarios, en un paciente que no tiene disociación son, yo creo que hasta contraproducentes, hacer trabajo con partes de un paciente que no les tiene. Exacto, pero a veces estamos lidiando con un psicólogo, un terapeuta, un profesional de salud mental que viene de una formación que me dice la disociación no existe. O que me dice y esos necesitan verla, claro. el trauma no existe, o sea, ese es un invento, o que me dicen cosas como ¿qué es eso de una parte? O sea, eso no existe, ¿no? Y yo, no sé, yo a veces lo veo, creo que a veces estos temas son muy importantes que los sigamos platicando, pero a veces creo que hace falta como dar 2 pasitos atrás, ver la pintura general y empezar a pensar en crear nuevos marcos de formación básica en psicología, en psicoterapia, que después incorporen estos conocimientos de apego, de trauma, de disociación. Sí, porque lo que está pasando es que hay, pues esto, formaciones diversas, libros diversos, terapias 1000, y entonces la persona va como viendo aquí, y luego ese marco global que dices no lo tenemos y creo que es realmente muy necesario. Sí, es muy necesario y que justamente nos va a ayudar a lidiar con, el doctor Van der Kolk dice, ahora tenemos él dice como craziness, ¿no? De las terapias de trauma, porque todo ya nada más lleva la palabra trauma y ya es informada en trauma, especializada en trauma, y probablemente no lo sea. Exacto, sí. Por eso es que a los que están viendo este podcast les queremos invitar a que conozcan más sobre la terapia EMDR, ¿no? Anabel, tú como especialista, ¿cómo definirías la terapia EMDR y cuál sería su impacto en el tema que estamos hablando hoy?
Bueno, es una terapia de trauma, pero que sí que tiene pues toda una estructura y un planteamiento global de los casos, que tiene mucha investigación detrás y que está constantemente en proceso de investigarse a sí misma. Yo creo que es una de las grandes virtudes de la terapia MDR. Es una manera de abordar los recuerdos traumáticos, las experiencias, ¿no? Trabajamos en el patrón de apego así, trabajamos experiencias relacionadas con el apego, ¿no? Y las podemos trabajar con MDR, pero trabajamos sobre todo con experiencias traumáticas y experiencias que no encajarían en este concepto de trauma relacionado con amenaza, pero que también son experiencias estresantes y que son experiencias no resueltas. Y lo que vamos a buscar es cuáles de estas experiencias están vinculadas con el problema que el paciente tiene ahora. Podemos tener una persona que tiene un problema en las relaciones, que no es la primera vez que lo tiene, que ya se ha encontrado una y otra vez con la misma situación, y nosotros vamos a ir como más atrás a entender cuál es la base para esto que le pasa a la persona. Si vamos, como decías antes, a la dependencia emocional, ¿dónde se aprende esto? Bueno, pues seguramente hay experiencias relacionales ahí detrás, ¿no? Pero también puede haber pérdidas, por ejemplo. La persona puede haber perdido a alguien importante por una muerte y esa pérdida hace que se enganche después en las relaciones de una forma desproporcionada. Entonces vamos a ver en cada persona cuál es la historia que nos explica lo que les pasa ahora. Y una vez que localizamos cuáles son esas experiencias adversas, estresantes o traumáticas, las vamos a procesar de una manera específica. El nombre de MDR viene por el tema de los movimientos oculares, que es una de las formas en las que se desbloquea el cerebro y se desbloquea esa memoria, pero es un proceso complejo en el que los movimientos oculares son una parte pequeña. Okay. ¿Por qué un psicólogo, psicoterapeuta debería de aprender MDR? ¿Cuál sería como la diferencia sustancial, ¿no? Este es un modelo terapéutico especializado en trauma, basado en la evidencia, pero ¿cuál dirías tú que es la diferencia sustancial con otros modelos terapéuticos que inclusive pueden traer la acepción, el apellido de trauma? Bien, yo creo que a nivel de lo que es evidencia científica, junto con lo que sería la terapia de exposición orientada al trauma, son los dos abordajes que tienen más sustento. Y en este momento en el que hay tantas propuestas no contrastadas, yo creo que esto es un valor importante. Otra de las cuestiones es que te ofrece un marco amplio. La terapia de exposición es útil, pero va como muy directa a estos recuerdos concretos. Y en MDR se hace un abordaje, yo creo que mucho más amplio de la persona y vamos a ver un poco toda su historia y la influencia de las distintas experiencias en cómo se sitúa ahora, no solo en respecto a los síntomas postraumáticos, sino, por ejemplo, pues eso, las relaciones, a la forma de vincularse, a muchas otras cosas. Y yo creo que a los terapeutas de trauma lo que les suele gustar cuando lo hacen es que les da una estructura. Es una estructura flexible, no es rígida, pero te da una forma de pensar los casos, te da una forma de explorarlos y te ayuda a saber un poquito qué hacer. Y después los que no tengan experiencia en este tipo de trabajos, a mí lo que me dio, que yo cuando me formé en MDR llevaba ya bastantes años trabajando con otras orientaciones psicoterapéuticas, es una mirada distinta. Claro. Yo creo que podemos ver a los pacientes y a lo que les pasa desde un lugar tan diferente que a veces encontramos rutas muy interesantes para ayudarles a salir del sitio en donde están, para ayudarles a hacer los cambios. Yo recuerdo muchas personas con las que había trabajado tiempo y yo creo que habíamos hecho avances, pero hay atascos que están a un nivel pues más corporal, más emocional, que la persona sabe lo que tiene que hacer, que entiende lo que le pasa, pero que no consigue hacer cambios. Y cuando encuentras los recuerdos que están como atascando esa evolución, se produce un cambio mucho más potente. Entonces, bueno, yo creo que es una terapia que trabaja no solo desde lo cognitivo, no solo desde lo emocional, no solo desde lo somático, sino que integra muy bien esos tres niveles y que tiene a la vez esa amplitud, pero también esa estructura y ese apoyo en los datos y en la investigación empírica que le hacen como ser bastante completa. Se nota que soy fan, Sí, claro. pero bueno, para mí es mi modelo de referencia. Claro, claro. ¿Tú hacia dónde ves encaminado el MDR en el futuro? ¿A dónde te gustaría que estuviera? ¿Qué áreas? ¿Cuáles son las fronteras clínicas? ¿Hacia dónde crees que debe dirigirse?
Bien, yo creo que nos falta definir mejor y consensuar, que sí que hay propuestas, pero hay un consenso muy claro y una estructura muy clara para trabajar en el estrés postraumático simple. Okay, sí. Y muchas propuestas, pero muy poca articulación de cómo trabajar en los casos en los que hay más complejidad. Y yo creo que nos queda mucho camino por ahí. Se trabaja con trauma complejo, se trabaja con disociación, se trabaja con muy diferentes patologías. Y yo creo que más que a nivel de investigación nos falta demostrar que funciona pues, en un trastorno autista, demostrar que funciona con suficiente número de estudios, porque hay muchos estudios en muchas de estas aplicaciones, pero no los suficientes. Pero yo creo que a nivel de trabajo clínico nos falta definir cómo trabajar con pacientes en los que no es tan sencillo abordar los recuerdos. ¿Tú ves que en el futuro haya... De una forma estructurada, sí, perdón. ¿Tú ves que en el futuro haya, no sé, me surgió esa idea, curiosidad, pensar en protocolos diferentes al clásico, al estándar, de un protocolo especializado al trauma que le decimos complejo? ¿Sabes qué pasa? Que yo creo que tenemos demasiados protocolos. Los que trabajan en MDR saben que es yo digo que es una enfermedad profesional. Okay. Y no creo que haya psicoterapia en el mundo que tenga 5 volúmenes de protocolos como los que tenemos nosotros, gordísimos y llenos de protocolos que yo creo que de verdad no aportan. El protocolo estándar no es un protocolo en realidad. Yo creo que igual no se le debió de poner ese nombre, porque es una forma de estructurar, son pasos que nosotros damos y tiene una lógica subyacente. Y luego esto es un procedimiento que vamos modificando cuando tiene sentido modificarlo. Es el mismo protocolo que usamos con niños y obviamente en un niño no lo vas a aplicar de la misma manera. Claro. Pero los pasos, la lógica subyacente es la misma. Y yo creo que si nosotros entendemos, yo creo que la cuestión está en entender cómo funciona la complejidad, cómo funcionan los distintos patrones de apego. Por ejemplo, nosotros ahora estamos tratando de investigar esto, cómo procesan distintas personas, ¿no? Hablaré un poquito en el congreso de un estudio que hemos hecho ahora sobre estilos de procesamiento, ¿no? Entonces nosotros tenemos que conseguir adaptar estos procedimientos a las distintas situaciones que nos encontramos, no tanto a las distintas patologías, sino a las distintas situaciones, patrones de regulación emocional, patrones de apego, ¿no? Distintos tipos de pacientes y distintas dificultades, ¿no? Bueno, yo creo que falta desarrollar esto e intentar definirlo bien y consensuarlo, porque yo creo que MDR es un abordaje psicoterapéutico y esto nos obliga a ir haciendo desarrollos teóricos más sofisticados con el paso del tiempo. Muchas gracias. Para mí es siempre fascinante poder aprender de ti, de tu experiencia, de tu conocimiento y de tu visión, porque creo que tu visión aborda, apoya, aporta demasiado para que justamente los clínicos podamos ir encuadrando mejor, y yo creo que siempre es en beneficio del paciente, ¿no? Más allá de querer yo tener la razón, ¿no? Creo que muchos clínicos nos ayudaría mucho cambiar ese abordaje de ver lo que el paciente necesita. Y bueno, Anabel González va a estar en México, señoras y señores, por primera vez. Estamos muy emocionados y feliz de recibirla acá. Estará para el Congreso de Psicotrauma y Terapia EMDR de Latinoamérica y el Caribe, que convoca la Asociación Latinoamericana de MDR, ALAC, y la asociación anfitriona, que es la Asociación de EMDR México. 14, 15 y 16 de noviembre del 2024 en Ciudad de México. Si usted aún no se ha inscrito, inscríbase, aún quedan pocos lugares, puede verlo de manera presencial o en línea. Anabel, te dejo para que nos invites. ¿Por qué venir al Congreso de MDR? Bueno, yo creo que hay un montón de cosas interesantes. Si alguien quiere saber qué es la terapia de MDR de un modo amplio, pienso que es una buena panorámica. Y desde luego los que trabajen con MDR, yo creo que ver juntos en un solo evento tantas perspectivas y tantos matices y tantas reflexiones, a mí me parece súper interesante. Así es, porque no solamente estará con nosotros Anabel González, quien estará profundizando de estos temas muy interesantes. Vienen también el doctor Adriancillo de Argentina,
André Monteiro de Brasil, Cristina Cortés de España, estará Nicolás Rodríguez de Chile, Paula Moreno también de Argentina, Tota Castro de Costa Rica. No quiero dejar de mencionar a la doctora Amalia Osorio, a Nicole Maintou de México, Marta Guibaldán y ya dije a Lucy Artigas, ¿verdad? ¿O no la dije? Y nuestra queridísima Lucy Artigas, que estará también ahí con nosotros. 14, 15 y 16 de noviembre de 2024, Ciudad de México, Congreso de Psicotrauma y Terapia EMDR. ¿Con qué te gustaría cerrar, Anabel? Bueno, con que yo creo que es muy interesante que sigamos todos reflexionando, ¿no? Incluso sobre las cosas que creemos que sabemos. Uh-huh. Yo creo que si continuamos reflexionando, iremos aprendiendo unos de otros y profundizando cada vez más en este campo tan apasionante en el que trabajamos. Así es. Muchas gracias. Yo te agradezco mucho por tu tiempo, por tu conocimiento y nos vemos aquí en México para disfrutar, comer tacos. Me encanta la comida mexicana. Así que será. Nos vemos prontito, que me hace mucha ilusión estar por ahí. Listo. Muchas gracias, Anabel, y muchas gracias a todos ustedes. Nos vemos en el siguiente episodio. Gracias.